Yo no sé cómo empezaron los problemas. Yo no tenía ningún problema con ese viejo. Él nunca no me había hecho nada malo, yo no quería su dinero. Estimo que era su ojo. Sí, tenía un ojo semejante al de un buitre. Cada vez que él posaba ese ojo encima mío, la sangre de todo el cuerpo, no sé, se me helaba. Y así fue como día tras día yo fui concibiendo la idea de matar a ese viejo y de deshacerme de su horrible ojo. Todas las noches, cada noche, a la medianoche, abría yo el picaporte de la puerta de su pieza y entraba lentamente. Y una vez que podía ingresar mi cabeza, ingresaba una linterna, sorda, completamente cerrada, y abrí una pequeña ranura para que un finísimo haz de luz fuese a dar al rostro del viejo. Esto lo hice durante 7 largas noches, y cada noche encontré el ojo del viejo cerrado, por lo cual no pude comenzar mi plan, ya que no era ese dulce viejo bondadoso el que despertaba mi ira, sino su horrible y maléfico ojo. La 8ª noche procedí con mayor cautela que de costumbre. Mi mano se movía más lenta que el minutero de un reloj, pero al abrirla sentí que el viejo en el lecho se estaba moviendo. De todas formas no tenía manera de descubrirme, ya que por su profundo miedo a los ladrones cerraba todas las persianas. No entraba una gota de luz en esa habitación. Así que procedí. Abrí la puerta, ingresé la linterna y estaba por abrirla cuando mi dedo resbaló en el cierre metálico. ¿Y quién anda ahí? El viejo se levantó gritando. Estuve 1 hora en absoluta inmovilidad. No moví ningún músculo, no hice ningún ruido, y en todo ese tiempo no sentí que el viejo volviera a acostarse. Transcurrido un momento, decidí abrir una pequeña ranura en mi linterna y un finísimo haz de luz fue a dar de lleno sobre el ojo del buitre. Y estaba abierto de par en par. Y yo empecé a ver ese ojo y mi ira empezó a crecer cada vez más. De repente un sonido sordo, seco, apagado, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón, empezó a sonar en la habitación. Era el latir del corazón del viejo. Y yo empecé a ver ese ojo y mi ira empezó a crecer cada vez más. Y de repente el ojo pareció crecer en la oscuridad. Y yo me imaginaba el miedo que tenía ese viejo. Pero el odio me daba cada vez más fuerte al ver ese ojo que crecía y ese odio y ese viejo que parecía que no tenía manera de escapar, y me imaginaba su miedo y el ojo y todo, y me tiré encima y lo estrangulé. Con el colchón lo asfixié. Después levanté el colchón. No habían rastros de sangre. El viejo estaba muerto. Completamente muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Imagino que piensan que estoy loco, ¿no? Pues van a dejar de pensarlo cuando les diga cómo escondí los restos del viejo. Los huesos de un viejo son fáciles de quebrar. Separé los brazos, las piernas, la cabeza. Levanté 3 listones de madera del piso y ahí escondí los restos del viejo. Luego ordené, no habían rastros de sangre ni nada.
Ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, podrían haber descubierto lo que había sucedido en esta pieza hacía un rato. Eran las 4 de la mañana, pero afuera seguía tan oscuro como la medianoche. Llamaron a la puerta. Bajé a atender, total, ¿qué podía temer? 3 hombres se anunciaron como oficiales de policía. Un vecino había escuchado un grito y temían de que hubiera sucedido un atentado. ¿Qué podía temer? Los hice pasar. Les dije que yo había dado el grito en medio de una pesadilla horrenda que había habido, que el viejo no estaba porque se había ido a trabajar al campo y probablemente no vendría durante varios días. Finalmente les pedí que revisaran la pieza en búsqueda de alguna pertenencia del viejo. En mi entusiasmo traje sillas y les pedí que ahí descansaran de su fatiga, con tanta casualidad que la mía fue dar justo donde se encontraba el cadáver de mi víctima. Los hombres empezaron a hablar de cotidianeidades y yo sonreía. Estaba fingiendo de una manera fenomenal, cuando de repente empecé a percibir el sonido. Era un resonar sordo, seco, apagado, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Empecé a hablar de otros temas, pero los policías de todas maneras parecieron no notarlo. Sin embargo, el latido empezó a crecer y a escucharse más fuerte. Entonces yo me levanté de mi silla y empecé a caminar por toda la habitación, gesticulando violentamente para que ellos no se dieran cuenta de nada, pero de todas formas los policías parecían no notarlo, y el sonido iba creciendo y se hacía cada vez más fuerte en toda la habitación, y yo me imaginaba, ¿es posible que estos hombres no lo estén escuchando? No, no, sí lo están escuchando y se están burlando de mí, están burlándose de mis nervios. Y yo intentaba disimular algo que era imposible de disimular, pero el sonido iba creciendo cada vez más y los hombres que se reían ya hablaban y yo ya no podía aguantar en esa habitación. Tenía que gritar o morir y los hombres seguían hablando y seguían hablando. ¡Miserables! ¡Hipócritas!, les dije. Confieso toda la verdad, yo lo maté, pero levanten esas sillas, levanten esas maderas. Ahí se encuentra el cuerpo del viejo cortado en pedazos, y ahí está sonando su horrible corazón.